Bienvenidos a su programa Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Diálogos que aportan a la celebración de la vida de nuestros niños, niñas y jóvenes y sus familias. Seguros todos de que nacimos para ser felices. Y la base de esta felicidad está en sentirse amado. Conversaciones que invitan a reflexionar sobre cómo construir ambientes escolares y familiares saludables en la infancia y en la adolescencia, que sean el nicho de una cultura de paz en una sociedad inclusiva y con esperanza. Nuestra conductora con ustedes, la maestra colombiana Ruth Estela Chacón Pinilla. Bienvenidos a esta emisión de Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo. Bueno, hoy en nuestra lectura compartida vamos a regresar hacia atrás, hacia un tiempo atrás en donde todos estuvimos muy preocupados por una situación mundial que tenemos, pero muy anclada a este gran momento de entrevista de hoy. Hoy nuestra lectura compartida tiene que ver con recordar una de las historias que se escribieron para atender esta emergencia que tuvimos mundial sanitaria. Y entonces voy a retomar aquí la historia que UNICEF para cada niño escribió acerca del coronavirus en el año 2020 en el mes de abril. Había una vez un virus. Había una vez un virus grande, feo y contagioso que nos puso de cabeza porque era muy peligroso. Como llevaba corona, se creía que era rey. No sabía que las personas podrían luchar contra él. Los sabios lo analizaron al derecho y al revés y pudieron descubrir su punto débil también. Aunque parecía muy fiero, cuando atacaba a un humano, él y todos sus hermanos al agua y jabón tenían miedo. Mi mamá me dijo que el coronavirus es asunto serio. Cómo cuidarnos no es un misterio. No hay que saludar con besos ni abrazos y al toser y estornudar usar el pliegue del brazo. Lavarse las manos con mucha frecuencia es pensar y actuar con inteligencia. Con agua y jabón podemos defender al planeta entero del virus aquel. Quedarnos en casa cuida de nosotros y también evita contagiar a otros. Y colorín coloridos, juntos podemos vencer al coronavirus. Y colorín colorado, esta linda historia se ha terminado. En nuestro corazón y en nuestra cabecita ha quedado. Y sí, revivimos este episodio de nuestra historia, pero con una conversación muy hermosa de hoy en la que destacamos la voz de los niños frente a las vivencias que tuvieron en esa época de pandemia. Desde el Brasil nos acompañan. Bienvenidos. Buenos días, esta mañana de domingo. Para ustedes un abrazo fraterno y muy cálido. Hoy en esta emisión de Creciendo Juntos, Familia y Escuela, muy contentos porque tenemos desde Brasil al maestro Diego Andrés Barrios Díaz. Diego Andrés nos va a contar una gran investigación que él ha hecho acerca de los efectos de esa pandemia, de qué sucedió en la pandemia con nuestras infancias. Y está aquí para compartirnos esto. Diego, buenos días. Ruth, buenos días. Muchas gracias por la invitación y de poder participar con todos ustedes. Un gran placer estar acá. Bueno, a ti toda nuestra gratitud por compartir con nosotros un país cercano, un país hermano. Y bueno, desde Brasilia les comento que Diego Andrés es sociólogo, es pedagogo, fue docente de niños y niñas pequeños por 12 años y durante ese tiempo hizo su maestría en la Facultad de Educación de la Universidad de Brasilia. Actualmente es estudiante de doctorado en esa misma institución e investiga los impactos de la pandemia para niños y niñas de Brasilia. Bueno, una investigación bien provocadora porque saber qué ha pasado
de qué pasó en ese tiempo y qué impactos ha tenido la pandemia en nuestros niños, es reconocerlos a ellos como sujetos de derecho. El maestro Diego ha hecho esta investigación de evidenciar los efectos de la pandemia del COVID-19 en el Distrito Federal de Brasilia, considerando las vivencias, las expresiones y las narrativas sobre el desarrollo de la crisis desde una perspectiva relacional con nuestros niños y nuestras niñas. Diego, en torno a esto, yo quisiera que tú nos comentaras qué situaciones se hicieron evidentes en esta investigación en cuanto a la vivencia de los niños en Brasilia. Ruth, muchas gracias por la pregunta. La verdad es que lo primero que quiero comentar con respecto a esta investigación es que los niños son o sea, los principales informantes, ¿verdad? Es una investigación que se hace basada en esta perspectiva de que los niños, pues lo que dicen ellos es lo más importante, ¿verdad? Ellos son los interlocutores, digamos así, principales de la Sí. investigación. Entonces, no es que nosotros vamos a decir qué fue lo que pasa. Igual es importante, ¿verdad? Escuchar a las familias, pero esto precisamente se trata sobre todo de escuchar a los niños, lo que más les queda. Y esto es importante decir, es como los niños se sintieron solitos. Ellos de hecho se sintieron solos, se sintieron sin sus amigos, extrañaron ir a la casa de sus abuelos. eh, lo que más me llama la atención a mí es cómo percibir, y esos son niños de 6 a 10 años, ¿ok? Solo para situar un poco la Ujú. edad de los niños con que he trabajado yo, sobre todo. Ahora, es la conciencia de que han tenido los niños de lo delicado que fue este periodo. ¿Me entiendes? Entonces, una preocupación, por ejemplo, con la situación económica en sus casas, una preocupación con el empleo de sus papás, una preocupación también con su propio proceso de aprendizaje, su participación en las actividades escolares. Todo esto demuestra que los niños pues tienen una gran conciencia de lo que estaba pasando, de lo que pasa en sus vidas, ¿verdad? No solo con relación a la pandemia, pues, y yo estoy tomando el recorte de la pandemia como manera de evidenciar esta conciencia de los niños, pero sí demuestran tener gran conocimiento de lo que pasa, pero sobre todo lo que más dicen los niños es eso, la falta que sintieron de sus amigos, de sus familias, entonces se sintieron solas, ¿no? Parte del sufrimiento tiene que ver con haber estado sintiéndose solitas, entonces eso me llama mucho la atención. Algo que quisiera preguntarte es en esa soledad, y me parece que es una categoría bien importante que surge aquí, Diego, y es la soledad del niño en pandemia. Uno pensaría, no, están en familia, están allí todos, pero se siente soledad, ¿cierto? Porque es diferente que el papá esté ahí, pero esté también trabajando, esté haciendo su trabajo y pues no tenga el tiempo ahí con los niños. Lo mismo la soledad que experimentan desde el hecho de no socializar con sus pares, con sus niños de las mismas edades. Yo pensaría que esto también tiene algunos factores de inequidad que salen a la luz y tú decías algo en una cita, dice, las urgencias de los niños están marcadas por sus historias y lugares en el mundo. ¿Esto qué significa en las familias, Diego? Esas urgencias de los niños por los lugares, por las historias que se tejieron en pandemia. Ujú. Pues sí, la verdad es que los niños experimentaron muchas condiciones distintas, ¿no? En países como Colombia, como Brasil, en que tantas niñeces distintas, ¿verdad? Tantas infancias como nosotros decimos acá. La verdad es que los niños han tenido experiencias completamente diferentes. Entonces, por ejemplo, los niños cuyos padres han podido trabajar desde su casa, ¿verdad? En el trabajo remoto, pues estos han tenido todo el apoyo de sus papás, los papás han participado de las clases, los ayudan con las tareas, los ayudan incluso, pues participan de sus juegos, ¿verdad? Desde ese momento, pues pueden socializar alguna cosa. Por otro lado, hay niños de otras clases sociales, de otras condiciones, ¿verdad? En otras condiciones de vida cuyos padres no han podido trabajar remotamente. Son niños cuyas familias son trabajadores que trabajan con la limpieza, ¿verdad? Sobre todo los niños de clases sociales menos favorecidas, eso sí, son los que han tenido más dificultades, menos apoyo. Ahorita que estuve en Colombia y pudimos platicar un poco con maestros y maestras de allá,
creo que identifican ustedes también los mismos problemas, ¿verdad? Creo que eso no es una particularidad de Brasilia ni de Brasil, sino que algo que ha pasado en toda Latinoamérica, me imagino, y en Colombia sí pude darme cuenta de que es igual. Entonces, claro que las condiciones, no podemos hablar de una experiencia de los niños en la pandemia, tenemos que hablar de muchas experiencias, de muchas vivencias distintas, y todo eso tiene que ver con la configuración familiar, dónde viven, cómo es que viven, cuántas personas de esa familia viven en esa casa, ¿verdad? ¿Cuántas computadoras hay? Imagínate que los niños muchas veces tienen que disputar una computadora de la familia. Entonces, la verdad es que sí, son muchas experiencias muy amplias y distintas para que uno pueda generalizar esto, ¿verdad? Y en esa investigación, ¿cuáles experiencias surgen? Porque yo digo, esas urgencias de los niños significaron algo al regreso, pero yo quisiera saber qué experiencias encontraste allá, esas circunstancias que vieron en la investigación que ustedes hicieron, ¿cuáles fueron las más marcadas, las que ahorita y hoy en día nos deben en el mundo educativo y social llamar la atención? Porque mira que pues uno encuentra muchas investigaciones sobre qué pasó con los niños en la pandemia, el acompañamiento, qué pasó con las familias, ¿cierto? Esas situaciones particulares, Diego, yo quiero retomar, tú dijiste algo muy lindo al inicio y es, retomamos desde la voz de los niños, desde los protagonistas, no la situación de las familias, sino de la situación como ellos las vivieron. Entonces yo quisiera que tú nos contaras algunas situaciones particulares que les llamaron a ustedes la atención, porque pues indudablemente después de esta pandemia no somos los mismos, ni los niños, ni los adultos, ni cada uno de nosotros que vivimos la vivencia particular. Algo que, sí, gracias Ruth por la pregunta, algo que me llamó mucho la atención tiene que ver con la percepción de los niños con respecto al derecho de ellos tomar las vacunas. Eso fue un asunto que surgió bastante y después explico mejor cuál fue nuestra metodología y cómo fue que este asunto surgió en nuestras dinámicas pues, de conversación y de diálogo con los niños. Pero sí me llama la atención en que un día estoy yo en la investigación, en el momento de diálogo con los niños y un niño llega diciendo que vio una noticia con su mamá en el noticiero antes de llegar a la escuela y el noticiero decía, sí, los niños serán los últimos a recibir las vacunas. Y ahí de repente otro niño dice, mi mamá me dijo la misma cosa y la verdad es que no sé cómo fue en Colombia, pero aquí en Brasil pasó eso, que los niños fueron los últimos, ¿verdad?, a tener sus vacunas. Es verdad que esto fue por una cuestión a lo mejor hasta de protección con los niños, porque no tenían seguridad de que las vacunas estarían también apropiadas para los niños. Pero ellos lo vieron desde otro punto de vista, ¿verdad? Y criticaron esta orden, así, ¿por qué los adultos toman las vacunas antes que los niños? Interesante como que entonces la pandemia representa para los propios niños un momento de evidenciar sus derechos. ¿Me entiendes? Entonces los niños protestaron por eso. Dijeron que los niños, aquí las crianzas que los llamamos, ¿verdad? Que los niños también tenían derecho de ser los primeros a tomar vacuna, que por qué si ellos han sido los que se han quedado sin clases, que los adultos tienen otras maneras de protegerse, que hubiera sido prioridad los niños. Este punto en especial es algo que yo desarrollo en la investigación y me llama mucho la atención que fueron los niños los que pusieron esto en pauta, ¿verdad? Los que pusieron este asunto en el debate. Y es verdad, ¿por qué fueron los niños? Y yo tengo este argumento, ¿verdad? Yo creo que los niños fueron la población que más fue afectada, por esto de la pandemia, porque se quedaron sin clases, ¿verdad? Se quedaron sin ver sus amigos, se quedaron sin ver su familia, pues más allá de la familia nuclear, o sea, la gran familia, sí, ¿verdad? La parte más amplia de la familia. Y después, en última instancia, fueron los últimos que tuvieron acceso a esta manera de protegerse contra el virus, ¿verdad? Entonces, así, delicado. Y fue bonito porque yo tenía un montón de instrumentos, digamos así, de colecta de datos o de producción de la información, pero esto fue un día en que los niños tomaron un poco la palabra, ¿sí? Y ellos mismos conducieron
esta actividad de la investigación y tuvo que ver con este niño que llegó comentando. La primera cosa que hizo entrando a sala de aula, a la clase, fue: mi mamá me dijo que los niños van a ser los últimos a ser vacunados. Y ahí todo el mundo empieza. Y esto pues generó un montón de posicionamientos de los niños. Entonces, esto es un aspecto nomás. Otro aspecto tiene que ver, por ejemplo, con esta situación familiar. Esto me llamó mucho la atención. Por ejemplo, mis abuelos, ¿cómo están? Yo quería poder ayudar a mis abuelos. Pobres mis abuelos están vulnerables y que no pueden así. Un posicionamiento, una centralidad del niño en la familia, porque uno normalmente piensa que los niños no se están dando cuenta de las cosas, ¿verdad? O que uno no puede hablar de cosas que sean delicadas con los niños, pero igual ellos las están procesando, a veces en silencio o a veces tienen la oportunidad de hablar un poco. Entonces se me hace que la pandemia un poco que estimula, generó todo este tipo de cuestión para los niños. Diego, pero tú nos haces aquí caer en cuenta de algo muy importante, Diego, y es la necesidad de mayor escucha activa a los niños y de generar una participación efectiva en los ambientes en los que están nuestros niños, porque cuando ellos, sí, aquí sucedió lo mismo en Colombia, los niños eran el último grupo de vacunación, y bueno, escuchar las voces de ellos frente a qué opinaban sobre eso era importante y creo que es un llamado a esa participación efectiva que esperamos de los niños, a esa escucha activa que hacemos los adultos de las propuestas que ellos tienen y no solo de las propuestas, sino de los sentires, de las emociones, cómo las están gestando, de las ideas que tienen, inclusive de proponer situaciones diversas que pueden ser muy, muy retomadas por nosotros los adultos. Yo quisiera, Diego, que tú también nos comentaras esas urgencias de los niños cuando regresan al colegio, cómo se manifiestan en la investigación. Tú decías, ahorita les quiero comentar otras situaciones que empezamos a ver en la investigación. Cuéntanos cómo empezaron a darse esos desarrollos de tu investigación y qué análisis hacen ustedes allí. Perfecto. Primero quiero estar de acuerdo contigo y decir así, creo que la escuela es un espacio central para esta escucha, ¿verdad? ¿Dónde están los niños? ¿Dónde es que nos encontramos a los niños? ¿Dónde es que los podemos escuchar? Me parece que la escuela es la respuesta, sí, para esto. Entonces, mi investigación trata de reconocer esto, o sea, de partir de este principio de que la escuela, de que las maestras, los maestros, la escuela es un importante sitio de escucha, de participación, de protagonismo de los niños. Y también porque conocemos a las familias y porque conocemos a estos niños, tenemos elementos para, o sea, para acercarnos de ellos. No es cualquiera que puede platicar de estos asuntos con los niños. Tiene que ser alguien de referencia, sí, de referencia. Entonces, la familia y la escuela cumplen un gran papel en eso. Por eso tenemos nosotros que estar siempre en contacto, en intercambio con las familias. Nosotros somos los que podemos ayudar a los niños en este sentido. Entonces, por ejemplo, otra metodología que quería comentar yo que fue muy útil, ¿verdad? Y interesante desde el punto de vista de la expresión de los niños, que no tiene que ver tanto con la expresión verbal oral, pero sí tiene que ver con la expresión de sentimientos, es que yo trabajo con el uso, yo trabajo con el desarrollo de mapas, nosotros les llamamos mapas vivenciales, es una metodología que traemos de un campo que se llama la geografía de la niñez o la geografía de los niños y niñas. O sea, que es la geografía que los niños y niñas inventan, o sea, y formulan. Entonces, ¿cuál es la geografía de la pandemia de los niños? ¿Cómo fue que vivieron? Partimos del principio de que, y para todos nosotros, los adultos también, la pandemia se trató de una ruptura en nuestras relaciones espaciales, ¿no? Nos sentimos nosotros limitados desde el punto de vista espacial por el confinamiento, por la restricción de nuestra movilidad, de nuestros movimientos, nuestro transporte. Entonces, los mapas tratan de agarrar un poco de eso. Entonces, ¿qué era lo que los niños dibujaban, por ejemplo, en los mapas? Y eso es muy interesante. Un niño, por ejemplo, dibujó el día de su cumpleaños. Era un mapa de su fiesta de cumpleaños y no había nadie en la fiesta de cumpleaños. Era solo él y su mamá.
y un pastel. Entonces, algo triste, ¿verdad? Un poco triste el dibujo, pero no, el trabajo analítico no es de analizar el dibujo, la cosa en sí, el grafismo. Los mapas sirven de soporte, digamos así, ¿verdad? Es un material de soporte para que podamos platicar de los sentimientos, platicar de las emociones. Y ahí emerge todo eso de la soledad. O, por ejemplo, una otra alumna mía, es que después puedo comentar eso también, que es un trabajo de investigación que hice yo adentro de mi propia clase. En este entonces yo aún era maestro, entonces se juntó mi trabajo de investigación con mi trabajo también de maestro pedagógico. Eso es interesante también. Entonces yo conocía muy bien a los niños. Yo creo que esto también me hizo ganar en términos analíticos, porque conocía a los niños, no soy solo un investigador suponiendo que dicen los niños. Otra niña dibujó un enorme árbol de Navidad, pero en vez de pelotitas, así las bolitas que los decoran, otros asuntos, todos eran pequeños virus, pequeños coronavirus, así, decorando. Entonces, ¿qué me dice ella después? Ella me dijo, Diego, fíjate que para mí fue tan intenso esto y que no podía yo nunca ver mi familia. Y para mí la Navidad es el día que yo veo a mi familia, porque viajan a ver sus familias, que yo me olvidé de que había Navidad este año. Yo no me olvidé, ni celebramos la Navidad. Entonces, así, todo está relacionado a esto de lo social, a esto de los encuentros del niño, a las relaciones del niño. Entonces, triste de no poder haber estado con su familia. Y algo así, pues impactante, ¿no? Imagínate un árbol de Navidad con estos de los coronavirus colgados. Entonces, y a otros niños tienen experiencias interesantes también. Eso es lo que es bonito, porque uno, claro, se solidariza con las experiencias que son negativas. Otros niños no pueden, expresan cosas que puedan haber sido positivas. Por ejemplo, un niño entonces dijo, no, nuestra familia, y eso es porque tenían una condición social que les permitía hacer eso. Nuestra familia decidió, a partir de la experiencia con el coronavirus, salir del apartamento en que vivíamos. Nos fuimos a vivir a un lugar más alejado de la ciudad, pero que tenía esto y la naturaleza y estos bichos y los animalitos y conocí eso. Entonces, dibuja esto en un mapa. Entonces, el mapa que permite a los niños pensar sobre estas relaciones espaciales que fueron o posibilitadas o, digamos así, limitadas por la experiencia pandémica. Mira que esta experiencia es muy valiosa, Diego, porque es rescatar los sentires de los niños y cómo lo que tú dices, se ubicaban ellos y ubican sus sentimientos, sus emociones en esa vivencia de la pandemia y empieza a reconocerte. También destaco mucho que tú desde la investigación cercana, de esa relación cercana que tienes con los niños, hagas esta investigación, porque tú dices, si no lo hice desde un experto afuera, lo hice estando ahí con los niños, escuchando sus voces desde estas geografías que ellos fueron construyendo. Y bueno, y como toda geografía, pues se formaría una expedición en esa geografía, una expedición que les permita a ustedes como investigadores también decir, bueno, estos llamados, esto que sucede en esas geografías que ellos, en esos mapas que ellos van construyendo, ¿qué nos invita a nosotros como maestros? ¿Cierto? Algún punto interesante es ese vínculo con la familia estrecha que podemos establecer para poder solventar esas situaciones, digamos, en ese momento el de la pandemia, de una red de solidaridad, de colaboración, ¿cierto? Frente a lo que estaban viviendo las familias. Pero ¿qué más nos invitan esas geografías, esos mapas que ustedes veían ahí? ¿A qué nos invita la escuela, Diego? Esa es una pregunta muy importante, ¿verdad? Yo creo que pues la escuela nos invita primero a estar cerca de los niños, ¿verdad? Estar cerca de los niños. ¿Cuál es o sea, nuestros desafíos, nuestros retos? ¿Cuáles son nuestros desafíos ahorita en este momento de retomada? Porque aún estamos, ponemos decir, en este momento de retomada, ¿verdad? Y yo me acuerdo que mi escuela lo discutió en la época y estoy seguro que todas las escuelas lo discutieron. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahorita? ¿Verdad? O sea, ¿qué representa la escuela para los niños? ¿Entiendes? Pues, ¿qué representa la escuela para los niños? Entonces, yo creo que la escuela obviamente, son dos cuestiones así, dos cuestiones. Primero, hacer una especie de saltos, ir en dirección a una escuela que consigue ver
o sea, la frecuencia, la participación diaria del niño en la escuela, no solo como una oportunidad de aprendizaje, también esto, y eso es un derecho fundamental, y no lo estoy negligenciando, pero verla desde otro punto de vista también, que la escuela consiga representar una otra posibilidad para el niño, un espacio de confianza, un espacio en que se puede hablar de las fragilidades, en que uno puede hablar de todo aquello que fue pues difícil, ¿verdad? Aquello que fue lo delicado, porque si no la escuela se vuelve un lugar casi que de presión, que me entiendes, en que se van a evidenciar todas las pérdidas. Porque muchos niños están ahorita retomando sus aprendizajes. Imagínate haber pasado un año aprendiendo aquí por esta tela. Entonces, la soledad no fue solo una soledad al jugar, al pasar los días, fue una soledad al aprender, fue una soledad al aprender. Los niños reconocen que en la escuela se aprende mejor porque se aprende juntos, se aprenden juntos. Eso aparece también en muchas de sus expresiones. No es que me sentí solo para divertirme, no, me sentí solo o sea, para este momento de estudio, de trabajo. Los niños saben que en la escuela, la perspectiva colectiva de la escuela, de estar con el maestro, de estar con sus amigos, los ayuda a aprender. Y eso es lindo, porque confirma lo que nosotros, pues, educadores y investigadores, estudiamos, ¿verdad? Y queremos creer así, que la verdad es que el aprendizado no es algo individual, sino colectivo. Entonces, claro, y es verdad. ¿Y qué más es colectivo y no apenas individual? También las producciones emocionales, también los sentimientos. Entonces, así, ¿cómo podemos contemplar ahorita una escuela y formular una escuela que esté absolutamente comprometida y compromisada con los derechos de los niños, que es aprender, que eso sea participar de esto que es el conocimiento socialmente construido? Me parece que esa es la función principal de la escuela, ¿verdad? La producción de la ciudadanía, ¿verdad? De aprender el conocimiento socialmente construido, pero que la escuela sea también un lugar de acoger podemos llamarlo de algo más sutil, ¿verdad? Algo más sutil, algo tal vez que no emerge con tanta facilidad, que es acoger a los niños, que es dejar que hablen. Entonces, yo creo que tenemos este gran desafío de reformular la escuela y su afán siempre de solo avaliar, medir, ¿verdad? Esa medida del aprendizado. ¿Qué más podemos realizar en la escuela? ¿Qué más podemos hacer nosotros como educadores para estos niños, para estas familias también? Esto implica también en acoger a las familias. O sea, acoger a los niños implica también acoger a las familias, ¿verdad? Creo que sí. Estamos totalmente de acuerdo, Diego. En este proyecto de Creciendo Juntos, Familia y Escuela, siempre decimos, bueno, cuando un niño llega a la escuela, estamos recibiendo a toda la familia. Estamos recibiendo todas las vivencias familiares, los logros, los aciertos, los desaciertos y todo lo que ha pasado en el transcurso de su vida. Entonces, pues, ¿qué hay que hacer? Abrigar esa historia con cariño y desde esa historia poder construir unos aprendizajes que, como tú lo dices, no solamente en la parte académica, sino en esa parte del ser, de ser ciudadano, de ser partícipe, de ser sujeto de derecho, de involucrarme en la escuela de otras maneras y no solamente desde la parte académica o de evaluación. Diego, hay muchas preguntas que quisiera hacerte, pero yo quisiera que tú nos invites desde esa investigación, desde esos hallazgos, a replantearnos esa escuela, esas otras ideas que tú quieras decirnos acá que surgen de reflexión bien importantes, así como las que nos has marcado, que nos las cuentes. O sea, ¿qué es lo que mi investigación Sí, sí, me o hace sea, pensar? hay más aspectos, porque yo creo que pues hacemos, te hago unas preguntas y tú las vas respondiendo, pero yo creo que detrás de esto que nos estás diciendo hay una riqueza también en muchas cosas que no quiero limitarla, quiero que tú nos las cuentes acá, todos esos hallazgos que están allí. Claro, claro. Pues a ver, tengo que pensar un poco más. Me estoy tratando de recordarme de los mapas. Vale, otra cosas sí que es muy importante y que yo he tratado de desarrollar. Es importante decir que esta investigación sigue en andamiento. Entonces, así estoy en momento de yo mismo
de entender qué es que los niños nos están proponiendo, qué es lo que están posicionando ellos, ¿verdad? ¿Qué es lo más importante de decir? Pero me parece que algo muy interesante de la pandemia también, creo que nos marcó a todos y marca a los niños, es entender eh, cómo que los niños pues llegan en el mundo, cómo se posicionan en el mundo, cómo se expresan en el mundo a partir del cuerpo, a partir de una idea nosotros le decimos de la corporeidad, no sé perfectamente en español cómo lo diría, la corporeidad. Entonces, el proceso corporal, así, entonces, de estar aquí concretamente situado. Uno de los niños hace algo muy interesante que es lo siguiente, el mapa que él me presenta en ese momento en que estamos discutiendo estos los mapas vivenciales, que son mapas de los sentimientos, podemos decir, mapas vivenciales, mapas de lo que yo viví, no mapas del mundo en sí mismo, pero mapas de yo mismo en el mundo, ¿me entiendes? Es un poco así, entonces yo en el centro del mundo. ¿Y qué es lo que me dibuja este niño? Me presenta un mapa completamente rojo y con pequeños también virus. Así, entonces, él hizo un mapa de su corriente sanguínea, él hizo un mapa de sus venas, impresionante. Después quiero tener la oportunidad de enseñar los mapas. Ahorita que estuve en Colombia les enseñé a algunas personas y la verdad es que sería lindo hacer una exposición artística de esto, invitar a las familias, porque es algo impresionante. Entonces, ¿qué es eso? Entonces el niño me dice, ¿qué es esta amenaza invisible, verdad? ¿Cómo relacionarnos con una amenaza invisible que es el virus? Que uno no lo veía, pues ¿dónde está, verdad? ¿En qué medida se acerca de mí, se acerca de mi familia? ¿Será que ya está en mi casa o no? ¿Será que me estoy protegiendo correctamente? ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen los niños? Así, ¿qué hizo frente a esta amenaza invisible? El niño convoca el virus, lo enfrenta el virus desde su cuerpo. El virus está ahí, está en la corriente sanguínea. Entonces, eso para mí me muestra coraje de los niños de lanzarse a relacionar con algo que primero, como dije yo, los adultos eran una cosa de creer que los niños no entienden muy bien las cosas, ¿verdad? Entonces no les explican muy bien las cosas, no hablan en términos científicos, no hablan de las amenazas concretas de los virus. Entonces los niños quedaron como algo perdidos, así, bueno, si nosotros estábamos perdidos, imagínate los niños, ¿verdad? Que no sabían. Entonces, este niño, ¿cómo lo interpreto yo esto así? Lo interpreto como un acto de coraje del niño, de lanzarse a entender, de decir, mira, yo estoy en este mundo también, yo vivo en este mismo mundo que que el virus vive, ¿verdad? Yo no estoy apartado de esto, yo estoy aquí y estoy listo para reconocerlo y lo hago esto desde mi cuerpo, ¿verdad? Lo hago esto desde la corporalidad. Entonces, esa es otra cosa que he tratado yo de tratar de interpretar, así como los niños tienen coraje, así son valientes de estar en este mundo, en un mundo lleno de amenazas, cada cual con sus amenazas. Y no solo eso, ¿verdad? Porque la pandemia, ella no funda las desigualdades, ella no inaugura los problemas del mundo, sino que los agrava. Entonces los niños tuvieron que lidiar con todo lo que ya pasa en sus vidas, pero de manera agravada y con esta cosa del virus, ¿verdad? Entonces eso es otra cosa muy importante, sí, de esta comprensión que yo trato de desarrollar en la investigación, es eso. La pandemia no inventa los problemas, las desigualdades, sino que las agrava. Y cómo los niños lidian con eso, pero particularmente esa cosa del virus, esta valentía, ¿verdad? De los niños. Bueno, ¿dónde está? ¿Dónde es que está ese virus? Yo lo voy a traer a mi cuerpo, ¿verdad? A mi realidad, es concreto. Y en Algo más o esa menos. concreción nos dan mensajes, Diego, en esa concreción ellos empiezan a darnos mensajes al mundo adulto de lo que pueden estar sintiendo y lo que quisieran en ese momento. Y ahí está donde tiene que emerger esa escucha activa del mundo adulto para la comprensión de ese mundo de los niños, porque nos quedamos probablemente en los informes, uno ve muy a pesar de los informes de los países, pues pensando en lo económico, en los factores económicos que se afectaron en los países, pero no pensamos en esas infancias, ¿cierto? Bueno. Pensamos en algunos, yo te cuento una situación aquí en nuestro país, cuando se vuelve a la escuela, lo que se pensó fue
fue el terrible problema de convivencia que se generó porque los niños venían sin tener esa posibilidad de convivencia. Entonces llegaron agresivos, entonces empezó a situar el niño desde ese momento, pero no realmente desde eso que estaba aflorando desde su ser. Tú dices, por ejemplo, ese árbol de Navidad, ese que tenía virus, coronavirus, ese torrente sanguíneo Claro. por el que estaban fluyendo muchas emociones probablemente. Y bueno, así cada mapa, como tú dices, sería una galería para pensar nuestras infancias. Diego, yo quisiera que tú nos comentaras o para finalizar, un mensaje primero a las familias desde los hallazgos de tu investigación, ese mensaje que deja desde los hallazgos, esa investigación para pensarnos como familia. Ujú. No, yo creo que la familia, pues, es la parte más importante de la vida de los niños y no hubieran podido los niños enfrentar este momento sin el apoyo de sus familias. Yo también soy papá, viví el momento de la pandemia como familia, soy profesor, soy maestro. Durante el momento de la pandemia, lo que me quedó muy claro fue cómo las familias tienen una gran confianza en la escuela. O sea, las familias de mis alumnos me escribían a mí pidiéndome consejos. Entonces, sí, lo que tenemos nosotros de maestros y de familias en la escuela, lo que podemos construir de red, de intercambios, es muy especial. Creo que la escuela es un lugar que permite esta relación muy especial entre maestros, o los profesionales de la educación y las familias. Y la verdad es que nosotros tenemos que reconocer tanto el trabajo de las familias, ¿verdad? Cómo se han portado, cómo han apoyado a sus hijos, mismo en un momento tan delicado como es, al mismo tiempo que nosotros maestros tenemos la responsabilidad de ayudar y a formar y a formular espacios de plática, de intercambio con las familias, también para acogerlas a ellas, porque no ha sido fácil, no ha sido fácil. Y las familias se preocupan si los hijos están aprendiendo bien, si han tenido, o sea, secuelas así, atrasos en el aprendizaje. Mucho les pesa y claro que eso pesa, incluso yo sé, porque uno como familia se siente responsable por eso, ¿verdad? Entonces la escuela tiene que también proporcionar este acogimiento a las familias, que no se preocupen, que fue algo así, que nadie de nosotros lo había planeado, ¿verdad? Que tendremos tiempo para recomponer todo esto, tendremos tiempo, tendremos oportunidad de repensar lo que fue perdido, de valorizar incluso las experiencias pandémicas como fuente de nuevos aprendizados, eh, de tranquilizarlos que sus niños y niñas estarán bien, ¿verdad? Que nosotros los vamos a cuidar en las escuelas, que esta red es muy importante de seguirla formulando, ¿verdad? Entonces yo creo que no podemos pensar que los niños son, digamos así, objeto del trabajo educativo de la escuela. Las familias también lo son. Los niños no son el único, ¿verdad? Las familias también lo son. Las familias también están ahí para aprender y que nosotros de maestros y maestras sepamos lidiar con eso, ¿verdad? Lidiar con eso, reconocer que nosotros pues estamos aprendiendo, que los niños están aprendiendo y que las familias también. A lo mejor eso les saca un peso, ¿verdad? De los niños como los únicos que están aprendiendo y las familias como aquellas que tienen que dar cuenta de todo, ¿verdad? Sacarle un peso a todo el mundo y a nosotros también de maestros que también estamos, ¿verdad? Aprendiendo, estamos aquí tratando de seguir adelante y identificar estos desafíos y en esta identificación, en este, digamos, diagnóstico, las familias son fundamentales. Entonces, pongámonos en esta posición de escucharlos a ellos también, las familias que tienen a decir sobre sus niñas y niños. Y a los maestros, Diego, a los maestros que sé que también hicieron una apuesta grandísima porque fue también construir nuevos aprendizajes desde lo tecnológico, ¿no? Ese fue un reto para los maestros también porque, bueno, la escuela no podía cerrarse y de alguna manera debía responder a ese apoyo a las familias en ese momento de pandemia. ¿Qué mensaje les dejamos desde tu investigación? A todas las maestras y maestros les dejo primero un gran abrazo
¿verdad? Porque se han portado de la manera más amorosa y cariñosa y la verdad es que muchos no han tenido las condiciones, los equipamientos, los equipos correctos, ¿verdad? Muchos se han puesto a disposición de atender a las familias, de atender a los niños. Yo creo que también las maestras y maestros son los que merecen un gran reconocimiento en este contexto pandémico y cómo se han portado mucho más allá del trabajo profesional, sino que también en esta postura amorosa, cariñosa y considerando todo esto, pues de la vida concreta de los niños. Un gran abrazo a todas y todos y un gran reconocimiento de su complejo trabajo. Bueno, y por último, a los protagonistas de estos mapas que te permitieron ver con unos lentes muy amplios esas realidades desde su propia voz. ¿Qué mensaje le dejamos a nuestros niños, a estos valientes de esa pandemia que nos enseñaron también y que junto a ellos pudimos crecer también los adultos? Exactamente. Una valientes y un reconocimiento de su fuerza, pues política, la verdad es que sí, de su fuerza política, de que nosotros aprendamos con ellos, eh, pues mucho agradecimiento a estos niños que han participado pues de mi investigación y agradecimiento a todos los niños con quien he compartido la sala de aula, la clase, ¿verdad? Las salas y un gran beso a todas las niñas y niños que se han portado valientes y interesados y presentes en el mundo, ¿verdad? Enseñándonos a nosotros y evidenciándonos a nosotros la presencia de ellos y que nos provocan a estar cada vez más disponibles para escucharles y reconocer su participación. Mucha gratitud a los niños. Gracias, Diego. Pues bueno, yo quisiera irme porque en medio de este diálogo contigo me surge una inquietud, más que una inquietud, creo que sería un aporte muy valioso, Diego. Y es que, bueno, a los estamentos que generan las políticas públicas, desde tu investigación, ¿qué podríamos decir que tengan en cuenta en este periodo post pandemia, después de estas vivencias que han tenido nuestras infancias? A nivel de política pública, ¿qué les podemos sugerir? Claro, yo creo que el periodo pandémico impone que nosotros pues repensemos la construcción de la agenda, ¿verdad? De una agenda que incorporemos a la agenda de las políticas públicas. Todo esto, lo que, como yo pienso, ¿verdad? No fue inaugurado, fundado por la pandemia, pero sí absolutamente agravado por ella. Entonces estamos delante de un momento de repensar esta agenda de los niños, de concretizar, o sea, consolidar esta agenda, ¿verdad? La construcción de una agenda para políticas públicas y claro, de pensar en qué sentido esta construcción de esta agenda, o sea, cuáles son los asuntos, qué es lo que tenemos que tratar de la niñez y de las infancias, qué es de estos asuntos que puede ser informado, o sea, posicionado, colocado por los propios niños. Incluamos, ¿verdad? Es necesario incluirlos a ellos también como voces fundamentales y necesarias para que nosotros nos demos cuenta de cuáles son los asuntos, qué es lo que tiene que ser verdaderamente implementado y trabajado. Entonces, incluir, y esto es algo por ejemplo, que la legislación brasilera lo recomienda, pero aún no es concretizado. Entonces nosotros tenemos esta misión, este desafío de trabajar para que los niños y su participación, sus expresiones sean incluidas en la construcción de esta agenda. O sea, también son actores importantes. No solo nosotros los adultos tenemos que decir cuáles son las urgencias de los niños. Toca que nosotros adultos los escuchemos a ellos sobre sus propias urgencias. Creo que sería más o menos eso. Bien, Diego, pues toda mi gratitud por este espacio maravilloso, por conocer desde otras latitudes qué pasó con nuestras infancias. Aquí también reconocemos ese lugar de los niños y pues bueno, creo que más que un deber es una responsabilidad de nosotros cuidar nuestras infancias y cuidarlas no porque sean objeto de protección, sino como lo decíamos, sujeto de derecho. Gracias, Diego, por este momento. Muchas gracias, Ruth. A ti toda la gratitud. Muchísimas gracias y a todos y todas que nos escuchan. Un gran Bien, beso. pues gracias. A todos ustedes los invitamos a seguir en nuestras redes Solidaridad por Juan David y por Samuel David, quien ya está en proceso de recuperación. Entonces encontrarán en los videos las formas en que podemos colaborarles para sus procesos médicos. Muchísimas gracias por acompañarnos este domingo y nos vemos en un próximo episodio. Gracias.
Él es Juan David Luis Cano. El año pasado se graduó del primero y les contaré su historia. Nació con síndrome de Mosier, una afectación en la línea media de su cabeza y parte de su cuerpo. Hizo que tuviera labio leporino, no tuviera quiasma óptico, cuerpo calloso, ni la glándula pituitaria, ni la hipófisis, ni su paladar blando, ni su encía, y algunas raíces de sus dientes. Empezó a ir a terapia desde muy pequeño para aprender a caminar, a sentarse, a hablar. Tiene un hermanito que se llama Juan José. Le gusta bailar, lo ha ayudado a muchas personas, como este youtuber, como RCN, hemos salido también en televisión, está aprendiendo a leer. Esta fue su última cirugía de cerebro, salió muy bien de ella, gracias a Dios, aunque con un leve huequito en su frente, que fue incrementando con el tiempo. Son muchas las citas médicas a las que debemos acudir. Actualmente tiene 8 años. Queremos llevarlo a un tratamiento en Tailandia, un tratamiento de células madre, para que mejore su condición, sobre todo su visión y su parte sensorial. Sí. Aquí está en las terapias a las que él asiste regularmente. Es un niño muy feliz la mayoría del tiempo. Aquí estaba su Halloween, su grado de primero con su hermanito, su Navidad del año pasado y nuevamente con su hermanito. Contamos con su ayuda donando a los siguientes números de Neki y David Plata. Por favor, soñamos con llegar a Tailandia para su tratamiento. Son $40,000 que debemos reunir para que pueda llegar. También izquierdo tiene Tailandia para ir a tratamiento, para mejorar mi visión, mejorar mi crecimiento. Espero que me pueda donar $2,000 pesos. Mi enfermedad se llama xenopenia. Es una enfermedad rara. Mi mamá hizo un tratamiento de Tailandia. Espero su apoyo. Gracias. Los quiero. Mi nombre es Lida Marcela Alvarado Izquierdo, mamá de Samuel David Vega Alvarado. En el momento de nacer, mi niño sufrió una hipoxia perinatal, o sea, le faltó oxígeno al nacer, que le afectó toda su parte motriz y padece de parálisis cerebral disinética. Actualmente ya tiene 13 años, es un niño alegre, inteligente, cariñoso, está escolarizado y si Dios quiere el otro año pasa a bachillerato. A pesar de su discapacidad, tratamos de llevar una vida normal, aunque no ha sido fácil este camino, pero gracias a Dios, a la Virgen, nuestra familia, terapeutas y personas que hemos conocido a lo largo de su vida, nos han ayudado para salir adelante y obtener progresos en su rehabilitación. En Colombia, Bogotá, donde vivimos actualmente, tuvo una valoración por parte del Dr. Carlos Canencio de Biomedical Group, medicina integrativa basada en medicina cuántica, que nos dieron grandes esperanzas para que mi hijo camine, coma solo, mejore su habla, en fin, que pueda valerse por sí mismo. Dicho tratamiento dura 1 año o más dependiendo del progreso del niño y este tiene un costo aproximadamente de $400 en pesos colombianos 1.500.000, que en este momento para nosotros no es posible pagar, ya que si se empieza no se puede suspender y para ver los resultados debe finalizarlo. A las personas o fundaciones que nos quieren apoyar, ya que como padres hacemos todo por nuestros hijos y queremos que Samuel sea más feliz y pueda cumplir sus sueños de caminar solo y llegar a ser un gran guitarrista.